del Instituto Cervantes, que nos ha presentado tan amablemente, al Instituto Cervantes y sobre todo a la persona con la que colaboro directamente, que es Itziar Alcácer, porque hace un trabajo estupendo también y me lo facilita todo. También, por supuesto, a la embajada, en la figura de Cristina Latorre, y al consejero Juan Villar Escudero, que también facilita que esto sea posible, y al gobierno de Canarias dentro del programa Canarias Crea, que facilita, digamos, que el hecho de que Jorge pueda estar con nosotros hoy, viniendo desde Tenerife. Y antes de empezar con otra cosa, me gustaría plantear una pregunta que me parece importante y que fue la pregunta que le hice a Selina como introducción a la charla que vamos a tener hoy dentro de Literatura desde Canarias en Suecia, una mirada más allá del turismo, que es la siguiente, y es una pregunta para nuestro invitado. ¿Por qué crees que la literatura hecha en Canarias no tiene más repercusión entre el público internacional que lleva el turismo en las islas? Bueno, la verdad es que, primero de todo, antes de nada, gracias a todos ustedes por estar aquí. Aunque sea repetitivo, pero creo que es fundamental agradecer el trabajo que hay detrás de estas actividades que siempre impulsan la cultura, que al fin y al cabo es el motor básico de cualquier sociedad, ¿no? Sin cultura no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay sociedades. Dar las gracias al Instituto Cervantes, a la Embajada de España, al Gobierno de Canarias, a David por el grandísimo trabajo que están haciendo, que esto sea posible, y también evidentemente pues, al personal que está con nosotros, Itziar, Alberto, y como no, pues al productor que también está en la sala de máquinas para procesar todo y que todo salga perfecto. El tema de la visibilidad de Canarias, yo creo que es un problema que yo no sé lo que habrán dicho a Serina, y tampoco sé lo que dirán, pero tengo mi particular visión, y es que a veces los obstáculos más grandes son los que nos creamos a nosotros mismos. Yo creo que Canarias es uno de los problemas que tiene Canarias, que ella propia se ha creado esos obstáculos por las propias estructuras que se han creado a nivel cultural en Canarias. Si es verdad que, para que se entienda un poquitillo, no sé si se lo ha explicado, pero bueno, Canarias es la periferia de la periferia. Es la periferia de España, porque está a caballo del océano Atlántico, ahí entre América, África y Europa, y al mismo tiempo está en la periferia de Europa. Entonces es como que parece como que estamos desconectados, ¿no? Parece que estamos desconectados. Si es verdad que el turismo para Canarias en los años 80 fue uno de los grandes impulsos económicos, pero con ese impulso económico, lo que estábamos hablando, se ha olvidado de esa, y además son conceptos que se van a repetir a lo largo de la charla porque son fundamentales y prácticamente a través de la obra y también de la gestión cultural que se hace, pues van a pivotar en esos pilares, ¿no? Que es la que efectivamente para que haya desarrollo económico tiene que haber desarrollo cultural. O sea, la cultura no puede vivir de espaldas al desarrollo económico, ni el desarrollo económico puede vivir de espaldas a la cultura. Cultura es igual formación es igual derechos humanos, defensa del marco democrático, y al final todo esto se va retroalimentando para crear sociedades más justas, ¿no? En Canarias hay una descompensación, a mi modo de ver, en ese sentido, pero que se está intentando retomar iniciativas como estas, que son iniciativas particulares apoyadas por las administraciones públicas y también por el propio gobierno de Canarias y también por la propia administración española. Son muy lentas porque al final este tipo de desajustes estructurales en las diferentes sociedades hay que cambiarlos poquito a poco, ¿no? Pero hay esfuerzo, hay ayuda, y ahora yo creo que habría que también trabajar también dentro del emocional colectivo, de romper. O sea, si estamos divididos, es una cosa que me gustó muchísimo cuando empecé a leer un poquitillo sobre la historia de Suecia, y creo que Estocolmo nos puede a nosotros servir también como referencia, no solamente Estocolmo es la referencia de entiendo, ¿no? Por lógica del país, de Suecia, sino que también nos puede servir a nosotros como ejemplo. Es una ciudad creada sobre islas, sobre individualidades concretas que a su misma vez crean un proyecto conjunto, se interaccionan, se interconectan, y gracias a esa comunicación, a ese diálogo que existe entre los diferentes islotes, entre las diferentes personas que conforman esos islotes, crean un proyecto que va mucho más allá de lo físico, ¿no? Sino que se trasciende pues, a los diferentes planos del ser humano. Yo creo que esa es una de las claves que debería ser esa filosofía. En Canarias no tenemos ahora mismo, a día de hoy, esa filosofía, esa interconectividad entre
diferentes islas para crear un proyecto colectivo que sea capaz de proyectar la sociedad canaria en su conjunto de lo local hacia lo global. Bueno, muchas gracias por esta respuesta tan estructurada y también elaborada sobre digamos que la situación de Canarias y cómo la situación de Canarias, digamos, tiene esas peculiaridades, cómo eso se representa en lo cultural, en lo económico y en lo geográfico. Yo quería hacer ahora una pequeña lectura de por qué creo, además de porque lo que acaban de escuchar, porque creo que es relevante que Guillermo de Jorge esté aquí hoy hablando con nosotros y yo pueda plantearle estas preguntas. Para eso voy a leer brevemente una nota biográfica, un poco para poner en contexto el trabajo de Guillermo de Jorge dentro de lo literario y más allá de lo literario. Que verán que en esa combinación es donde se hallan muchas de las claves de por qué la figura de Guillermo de Jorge es representativa de lo que es literatura desde Canarias en Suecia, más allá del turismo, más allá de una realidad que digamos que engulle todo en Canarias, pero que no es el todo. Guillermo de Jorge nació en Santa Cruz de Tenerife en 1976, cursa Filología Inglesa en la Universidad de La Laguna, es suboficial del Ejército de Tierra del Arma de Infantería, es diplomado superior de montaña por la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, ha participado en operaciones de seguridad y misiones de paz, significado su estancia en Mauritania, Afganistán e Irak. De su estancia en Afganistán resulta Afganistán diario de un soldado, entre otras cosas, y dentro de su obra, de hecho, eso también tiene un reflejo del que luego hablará Guillermo mismo. Ha estado en países como Marruecos, Portugal, Senegal, Sierra Leona, Kuwait, Francia y ahora en Suecia. Es un poeta soldado, armas, letras. Ejerce la presidencia del Círculo Artístico Cálamo. Dirige la colección Letras del Mediterráneo en Artística Cálamo Ediciones. Es accessit del Premio de Creación Joven de Poesía de la Universidad de La Laguna de 2005 y en 2008 fue nombrado miembro del Instituto de Estudios Almeriense. Actualmente colabora con Onda Cero, Almería, Diario de Almería y Diario El Día, The Citizen y Diario 16, entre otros medios. Es una persona que escribe activamente una columna muy interesante de opinión, dentro de mi opinión también. Es, además de eso, miembro del Centro Andaluz de las Letras y le ha sido otorgado por la Junta de Andalucía el diploma por su contribución y participación en la nueva literatura de Almería y el fomento de la cultura en 2004, estando sus textos reunidos en varias antologías poéticas narrativas. Como decía, ha publicado 10 libros de poemas, entre ellos Corporeidad de la Luz, HKG36E, prologado por Rafael Guillén, Premio Nacional de Literatura, en Instituto de Estudios Almerienses en 2008. Entre otras publicaciones también se hallan sus textos en una selección de poemas publicados por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Puebla, en México, y Varied Poems, publicado por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. En narrativa ha publicado Relatos Aglo en 2008 y después Cuadernos de Combate, ha editado Irak, Diario de un Legionario, publicado por el periódico La Voz de Almería en 2004, Afganistán, Diario de un Soldado, que tienen aquí, y que ha sido prologado por el escritor Lorenzo Silva, Premio Planeta de Novela, en la editorial Playa de Acabá, y que ya tiene su tercera edición. Ha realizado exposiciones fotográficas como por ejemplo Afganistán, Pasajes, monográfico junto a Lorenzo Silva y comisariado por el artista plástico Fernando Barrio Nuevo en la Sala de Arte Contemporáneo Mega, entre otras cosas. Ha sido traducido al catalán, al francés, al danés y al inglés y próximamente al sueco. Esta nota biográfica aparece en el último libro que ha publicado Guillermo de Jorge, que se titula En legítima defensa, Vivir no basta, y que es, digamos que por ahora, el colofón de todo el trabajo literario del autor que nos acompaña. Pero volviendo otra vez a
al tema de cómo se inserta todo lo que tú representas dentro del entorno canario, me gustaría volver sobre la respuesta que habías dado, porque creo que tienes una perspectiva muy individual, muy especial, en la que puedes hablar desde un conocimiento que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces me gustaría saber si crees que el modelo económico del turismo actual puede o debería cambiar para tener una repercusión distinta a nivel cultural. Bueno, la verdad es que, bueno, primero, gracias por la biografía, la verdad es que es una miniatura, la verdad, lo siento, es odiosa, pero bueno, te agradezco muchísimo, la verdad es que, bueno, pues, que hayas un poco, pues, situado un poquitillo mi pequeña trayectoria literaria, ¿no? Está claro que yo pienso de que los pueblos tienen que ser libres, básicamente, entonces creo que no podemos estar, bueno, esto es demasiado, esto a lo mejor un poco, los pueblos no pueden estar sujetos a nada que esté por encima de los pueblos. Es decir, el pueblo, como decía Jaime Gil de Vierma, sea el hombre, en este caso sea el pueblo, el dueño de su destino, ¿no? Entonces yo creo que depender solamente de una sola industria, como en este caso turística, creo que, como pasa en Canarias, que ha pasado de los años, bueno, de principios del siglo XX, una economía de autoconsumo, de autoabastecimiento, a depender del turismo y romper todo ese tejido sin dar una alternativa, creo que evidentemente deja posicionado pues lo que ha pasado en esta pandemia, básicamente. Y es que bueno, pues que al cerrar todos los hoteles, pues ha aumentado el paro juvenil, no sé si está en 40-50% del paro juvenil, y después el paro de la población activa está en un 30%. No hay alternativa. Yo creo que ahora la pandemia ha dejado clara, ya antes estaba claro, pero nada más todavía, la pandemia ha dejado clara que nos enfrentamos a un nuevo reto, a una nueva distopía dentro de esta cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, la digitalización, la robotización, que eso va a generar una serie de retos humanísticos importantísimos, porque la mano de obra, si antes no hacía falta, ahora va a dejar de existir esa mano de obra, porque no nos va a hacer falta esa mano de obra. Entonces, eso nos va a crear muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con la población? ¿Qué va a pasar con la población? Porque no va a haber puestos de trabajo para la gente. O sea, las máquinas tendrán que crearse, tendrán que cotizar las máquinas para que coticen por los humanos, porque son las que van a hacer el trabajo de los humanos. Aunque esto parezca una locura, es a lo que nos estamos, es decir, ahora con el tema de la pandemia se ha visto. Canarias en este caso, en concreto, necesita engancharse al tren tecnológico y digital. Tenemos la estructura canaria por su posición geográfica, geopolítica, y de hecho son de otras cosas, de otros proyectos que estamos también inmersos, tiene un posicionamiento perfecto, porque es el puente de unión entre África, América y Europa. Hay proyectos que se han ido quedando atrás, ¿no? Pero la pandemia nos ha evidenciado que nos queda mucho todavía por trabajar. Y a veces las revoluciones van antes que las sociedades, van mucho más rápidas que las sociedades. Estamos perdiendo ese tren. Y está claro que Canarias tiene que reforzar no solamente el turismo como una fuente de producción, sino también, pues como pasó en los años 20, que era un espacio de diálogo en el que la vanguardia europea se citaba en las Islas Canarias. Paul Eluard, Vicente Huidobro, Joan Miró, desde los canarios Eduardo Westerdal, Óscar Domínguez, Juan Gris, Pablo Picasso. Se creó el Círculo de Bellas Artes, era un punto de encuentro de la cultura, un punto de encuentro de la vanguardia. Canarias tiene que retomar otra vez ese posicionamiento cultural, ese posicionamiento social, ese posicionamiento. Ya lo somos en derechos humanos. Canarias es una de las regiones españolas en las que las libertades y la defensa de los derechos humanos ha tenido mayor acción gracias a esa multiculturalidad, gracias a esa diversidad. Las parejas pueden ir caminando por las calles, da igual el tipo de pareja, hecho pareja, pueden ir caminando por las calles de mano, no hay ningún tipo de problema. En el 90% de las situaciones hemos abrazado un entorno natural que tenemos que haber avanzado, que tenemos que haber abordado desde hacía muchísimo tiempo. Ahora mismo Canarias tiene talento. En Canarias hay un grandísimo talento. Entonces, tenemos que buscar las herramientas para impulsar ese talento fuera de Canarias, esa excelencia fuera de Canarias, para construir otros territorios y también para que nos obliguen a nosotros también a devolverle esa capacidad. Ahora mismo estamos siendo fuga de talento, Canarias y España, básicamente, y con ese futuro de que no sabemos si van a volver.
O sea, tenemos que impulsar este tipo de... Creo que hay que impulsar la excelencia, hay que impulsar el talento, firmemente. Entonces no podemos crear un único desarrollo, depender de una sola industria, cuando dejamos cojo, cuando dejamos desabastecidas otras áreas, ¿no? Entonces yo creo que el turismo, evidentemente, a Canarias le ha venido fantástico porque es casi el 60-70% de la producción interna de las islas, pero no se queda. No se queda, no. Canarias no es un referente, por ejemplo, en la formación turística, por ejemplo. Deberían estar las mejores universidades turísticas, si no del mundo, si no de Europa, por lo menos de España, de España. Crear investigaciones, convenios, crear estructuras alrededor de ese turismo para que produzca valor añadido. Ese valor añadido es sacar conclusiones, confrontarnos con otras culturas, coger lo mejor de las culturas y crear un modelo que sea capaz de convivir con nuestras tradiciones y al mismo tiempo que nos ofrezca un futuro sostenible, un futuro de desarrollo sostenible y que sea amable con el medio ambiente. Entonces, todo eso son retos que tenemos por delante en las Islas Canarias y este proyecto es uno de ellos, como todos, con nuestro pequeño grano de arena que intentamos seguir avanzando hacia adelante. Muchas gracias por nombrar a Eduardo Westerdahl. De hecho, Eduardo tenía padre sueco y él tenía pasaporte sueco. Y es uno de los referentes a la hora de crear un museo que se llama el Museo de Arte Contemporáneo Westerdahl en Canarias, Westerdahl en Suecia, que aglutina muchas obras de surrealistas y muchas obras de arte moderno de aquella época. Y me interesa justamente esa mención por aquella conexión que tiene con Suecia, el hecho de que Eduardo, voy a volver a cómo se pronuncia en Canarias, ¿no? Westerdahl, justamente establece esa conexión con Escandinavia, Suecia y Europa a través de la cultura, a través de los encuentros culturales, a través de los encuentros literarios, de arte y demás. No sé si estás de acuerdo, pero creo que yo planteo muchas preguntas sobre el turismo y voy a seguir planteando a los invitados porque me parece un punto de partida muy importante, sobre todo por lo que significa para Canarias, pero es muy interesante eso que planteas, el hecho de que hay que ir saliendo digamos que de esa fuente única de progreso, de economía y digamos que ver un poco lo que vio Eduardo Westerdahl, que fue Canarias como una potencia cultural, como un lugar único para crear arte, para crear digamos discursos y dialécticas artísticas. Y en ese sentido me gustaría preguntarte si ves posible que haya una confluencia entre turismo y cultura, si es posible digamos, ese hermanamiento o tienen que ir por direcciones distintas. ¿Es posible que la industria turística sea capaz de atraer, digamos, que ese interés, que sea capaz de fomentar ese intercambio cultural? ¿O crees que es una cuestión que tiene que ir totalmente paralela? No, absolutamente es transversal. Completamente no, o sea, una cosa entre la otra. Es decir, Canarias evidentemente puede ofertar acciones culturales que sean apetitosas, ¿no? Que sean sugerentes para toda aquella persona, y ya no solamente para las personas de fuera, sino también para las personas de dentro. O sea, yo creo que eso perfectamente se puede hacer, ¿no? O sea, de hecho, esa sería una de las líneas de trabajo que cabrían, evidentemente, ¿no? O sea, es decir, que realmente Canarias sea ese lugar cosmopolita, ese lugar diverso, ese espacio de diálogo en el que confluyen diferentes culturas que, de paso, voy a pasar por unos días determinados y voy a consumir cultura. Pero para eso hay que crear unas estructuras culturales fuertes, que vienen a través de una administración pública transparente, una administración pública saneada, una administración pública que tenga muy claramente cuáles son los objetivos, ¿no? Y que no es otro que es el progreso, que se puede crear perfectamente, ¿no? Yo creo que esa es la línea que hay que investigar, que hay que buscar, que hay que estudiar. Es interesante también colocar a Canarias dentro del enclave geográfico estratégico en el que está, ¿no? Con relación sobre todo estrecha con África, por supuesto, porque está a sus orillas, pero también con una relación muy estrecha con América, sobre todo con países como Venezuela, Cuba, incluso Argentina y Uruguay.
y luego con Europa a través del turismo, sobre todo, ¿no? Yo quiero volver un poco también al tema literario, ¿no? Entonces, pensando en justo esas relaciones que tiene Canarias con, alguien ha llamado tricontinentales, ¿no? ¿Qué significa eso para la literatura canaria? ¿Cómo ves tú la relación que tiene Canarias desde el punto de vista estratégico, geográfico, y desde sus relaciones con todos estos enclaves fuera de Canarias? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo influencia eso al mundo literario? ¿Crees que Canarias ha absorbido eso o la literatura canaria tiene una literatura muy propia, muy centrada en sí misma? Sí, sí, es que es una muy buena pregunta, que casi es una geografía de lo que es la realidad canaria, ¿no? Realmente, antes habíamos hablado de que íbamos a tocar ciertos conceptos que se van a repetir a lo largo de la charla y que se van a ver, se van a ir viendo de diferentes perspectivas, ¿no? Había mucho de que uno de los grandes problemas que tenía Canarias es que los propios obstáculos que nos creamos están hechos por nosotros mismos. La literatura, hay una percepción de que la literatura en Canarias no se escribe en Canarias, sino que es una literatura de Canarias. Yo creo que eso ya supedita muchísimo el proceso creativo de la literatura como literatura. Por lo tanto, digamos que sucintamente o resumiendo, podríamos decir que Canarias ha vivido de espaldas a esa situación. O sea, ha vivido de espaldas completamente a esa situación. Sí es verdad de que hay ciertas relaciones, pero son muy ternas desde el punto de vista con América, y ya con África prácticamente no existe. Ahora, gracias a la Casa de África, bueno, pues se está estableciendo unas relaciones mucho más intensas. Estamos en ese proceso, ¿no? Venimos de una situación económica, política y social del siglo XX muy trémula en España, y ahora, pues, gracias a su incorporación a Europa, hemos ido poco a poco avanzando y abriendo ese espectro, ese campo que nos puede suponer el futuro. En ese campo que se está abriendo ahora mismo, ahora se está atendiendo un poco más a África como un aliado, como siempre tuvo que ser África, como un aliado, no visto desde una perspectiva, desde otro tipo de perspectivas no transversales, ¿no? Voy a dejarlo así, creo que es mejor. Y con América exactamente igual. Con América siempre ha habido, creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la literatura en España es que España, digamos, ciertos sectores no se dan cuenta de que la literatura en castellano no es España. En España somos 45 o 50 millones de hispanohablantes. Es que la literatura en castellano son 350.000, casi 400.000. Por lo tanto, es imposible que 45 millones de personas, 50 millones de personas, establezcan los designios del resto. Entonces, yo creo que ahí habría que reorganizar un poquitillo, que es un poco lo que hace el Instituto Cervantes, además, es un poquitillo dar voz o voces, ¿no?, a las diferentes voces, nunca mejor dicho, ¿no?, o dar espacio a las diferentes voces que articulan el castellano, independientemente de la región o de los territorios donde se practique, ¿no? Yo creo que ahí está realmente el verdadero acierto. Y en Canarias pasa exactamente igual. Nos hemos olvidado de que somos un espacio que convive. También es verdad que vivimos en otros sistemas, ahora hay más tecnología, hay, digamos, otro tipo de procedimientos para poder comunicarnos con el resto del mundo, ¿no? Porque ahora tenemos la televisión, tenemos el internet, tenemos las redes sociales. Eso antes no existía. Ahora podemos gestionar cultura estando a 5.000, 6.000, 10.000 kilómetros de distancia del punto donde estoy yo desarrollando esa actividad. Eso antes no se podía hacer. Porque también vamos a dar un poco de tregua a los pobres canarios, ¿no? Un poco de tregua a los pobres canarios, ¿no? Que también tienen que quitarse, pero estamos hablando de quitarse esa coraza, esa maleta que llevan durante, claro, evidentemente, primero por la insularidad, que no han estado conectados por cuestiones obvias, ¿no? Por esa falta de medios. Aparte también esa periferia, que al mismo tiempo es un periferia de la periferia. Entonces, claro, esa mochila, ese abrigo es muy grande. Entonces ahora, gracias, que como antes habíamos dicho, gracias al gobierno de Canarias y también al gobierno de la nación, que van creando pues, programas que ayudan a romper ese aislamiento, ¿no?, de Canarias. Yo creo que con eso, yo creo que iremos poquito a poco, iremos un poco cambiando un poco, mirando que no estamos solos en el océano. Nosotros estamos, como siempre decimos, estamos bordeados del mar, sino que podemos salvar el mar, podemos romper lo que es la distancia del mar y comunicarnos con otras personas. Yo creo que eso es uno de los graves errores que tiene Canarias, que es que se ha estado mirando a sí misma durante muchísimos años, excepto en las épocas de luz, como por ejemplo fue la época de la vanguardia. En los 80 también hubo a un pequeño corato que intentaron romper un poquitillo ese aislamiento, y después en el romanticismo, cuando el puerto de Garachico era el puerto de entrada de toda
la literatura francesa y toda la literatura inglesa que estaba prohibida en España, pues bueno, pues a Canarias sí llegaba esa literatura, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido sus momentos de lucidez Canarias, pero hay que dar continuidad a eso, ¿no? También a través del Puerto de la Luz en Gran Canaria, ¿no? Y con la influencia del comercio con el inglés. Es el puerto cultural de Canarias ahora mismo. No, yo quería dejar claro que realmente no se trata de apretar las tuercas a Canarias, sino de señalar el hecho de que ha habido un intercambio internacional muy grande, pero no ha dejado pozo. Muchas veces ha sido porque ha habido un modelo económico con el turismo que ha sido de índole extractiva, por lo cual se ha llevado pero no ha dejado, y por otro lado, digamos que ha habido, digamos que han sido muchas zonas de paso, ¿no? Han sido como puertos de donde se ha parado para luego seguir a otro lugar, y donde, digamos que no, por alguna razón, ha habido gente que ha vuelto, y luego se ha establecido esa insularidad, digamos, ese aislamiento un poquito, claro, al que tiene la isla en sí mismo. Creo que una de las cosas que tiene muy positivas el tema de la digitalización, a pesar de que nos van a comer los robots, es que ahora mismo podemos llegar de manera global a muchos lugares, ¿no? Y creo además que eso se ve reflejado en una nueva generación de escritores y en la anterior, porque están empezando también un poquito a coger la rueda para poder conectarse con otras literaturas y con otras experiencias literarias alrededor del mundo. Y creo que eso, Canarias como territorio ultraperiférico que es, y con todas las dificultades que eso ha supuesto, además del hecho de que se haya aislado voluntariamente o no de unos sitios u otros, culturalmente o geográficamente, creo que eso va a ayudar también a esa apertura y a ese intercambio cultural. Esperemos también que sea apoyado por unos modelos económicos más sostenibles. Me gustaría hacer un pequeño inciso y pedirte, antes de empezar a hablar de estos dos libros estupendos que tenemos aquí, si tuvieras a bien que leyeras un poema de una de tus experiencias fuera de Canarias, porque una de las cosas interesantes es que estamos hablando de que hay, digamos, una cultura que se mira a sí misma dentro de Canarias, pero tú no eres un ejemplo de eso. Eres un ejemplo de versatilidad sobre todo, y de mirar hacia afuera para volver a mirar hacia adentro, y de estar fuera para poder entender lo que hay dentro. Y en ese sentido me gustaría, si es posible, que nos leyeras un poema del libro Afganistán, diario de un soldado, para abrir un poquito ese capítulo y empezar a hacer boca con las nuevas preguntas que tratarán un poco sobre tu obra literaria, y así poder ilustrar un poco las ideas de las que hemos hablado. Bueno, pues voy a leer un poema. Bueno, realmente el diario no sé cómo definirlo, es un trabajo híbrido, o sea, es un diario. O sea, que a veces uno escribía poesía o creía que estaba escribiendo poesía, otras veces en narrativa, vamos. Pero lo que se intentaba era de plasmar, no de formar la realidad, sino de plasmar esas experiencias tal y como eran percibidas por la persona que estaba allí, ¿no? en ese entorno, ¿no? Este día, este poema, el número 9, hay un libro que voy dando vueltas si lo queréis. Si lo queréis, yo así hay por ahí un... Sí, cógelo por favor, si queréis hay uno por ahí. Si queréis echarle una... Es la página 120. Página 120. Y es día D, 89, Afganistán, Isla Suri, base de patrulla de los altos de Isla Suri. Y he elegido este poema porque, bueno, la verdad es que difiere mucho en la idea del poeta soldado, que generalmente suele hacer apologías o suele cantar, hacer cánticos sobre la guerra y sobre los hechos históricos, ¿no? Sobre las epopeyas y sobre las épicas, ¿no? Entonces va un poco en esa contradicción. Y dice así, algo así. Según el parte de combate de hoy, han sido batidos 3 insurgentes más por el fuego de morteros. Algunos, en algún lugar de este mundo, se felicitan por la muerte de 3 hombres. Otros, simplemente, celebran esta victoria en cualquier otro campo de batalla, o en cualquier otra ciudad, o en cualquier otro país. Yo,
solo pienso en qué culpa tendrán sus hijos con sus boquitas de hambre mojadas en pan con leche, o sus mujeres con su media luna azul anclada en la tierra. ¿Qué habrán hecho para merecerse esto? Reconozco que por esta vez, no tengo que lamentar la muerte de un soldado. No tengo que recordar la última vez que tomé té con él, o que me acordé de la última marmita que compartimos juntos. Por esta vez, debo olvidar que no tendré que recordar cuándo fue la última vez que nos miramos fijamente a los ojos, mientras nos contábamos unos días que nunca más viviríamos. Muchas gracias. Me gustaría lanzarte simplemente una pregunta muy sencilla. Un poeta soldado, ¿qué significa ser un poeta soldado? Pues la verdad es que fue un follón, la verdad. Es un marrón. No. Yo la verdad es que, esto además se lo comentaba a la compañera, y yo cuando era pequeño sí que jugaba a tres cosas básicamente cuando era pequeño. Sí, yo soy muy básico, soy hombre, soy básico. No me pedís más, por favor. Jugaba a tres cosillas, ¿no? Y una era a ser profesor, la otra era a escribir poesía. Yo empecé a escribir mis primeros poemas con 8 años, más al calor de los poemas de Antonio Machado, de Gloria Fuerte, de todos estos locos visionarios, ¿no? De Miguel Hernández. Y jugaba a ser soldado. Entonces, de hecho, le comentaba a la compañera que con el parvulito, no recuerdo, tuve que representar el Príncipe Azul. Yo, ¿sabes? pero con ese disfraz me lo ponía ahí con la espada, pues me podía jugar como que era un soldado después de haber representado mi grandísima obra, que duró 2 segundos nada más. Pero bueno, mi interpretación duró 2 segundos nada más, porque estábamos todavía en infantil nada más. Y entonces, bueno, pues esas tres cosas básicamente. Cuando tenía servicio militar, en 1997, yo vengo de un barrio obrero, de un barrio humilde. Mi familia son familias humildes, mi padre es de Sierra Leona de África, mi madre es canaria. Y entonces yo jamás había visto una biblioteca. La primera biblioteca que vi en mi vida fue en el ejército, en el cuartel. Fue porque en mi barrio hasta hace poco, además que la inauguramos hace 2 o 3 años, o sea que en mi barrio se fundó en 1920. Bueno, pues hasta el 2019 no había biblioteca en mi barrio. 100 años después fundaron la primera biblioteca. Y esa, ¿no? Entonces yo, la primera biblioteca que vi, la primera vidriera de colores rojos, amarillos, azules, ese mueble antiguo, marrón, con libros del siglo de oro, fue en el ejército. Y ahí fue donde empecé a leer más profundamente a los poetas soldados. Y entonces, bueno, pues empezó ahí, ¿por qué no puede ser un niño humilde escritor? Que no lo soy, eso es, no me considero ni escritor ni poeta, pero ¿por qué un chico de barrio puede ser escritor? ¿Por qué no? Y entonces, bueno, pues ahí empecé a entrar en contacto con ellos, y hasta que ya no me hice militar de carrera, que no me hice funcionario de carrera, pues no di el salto ya de hacerlo público, de quiero ser el soldado poeta, ¿no? Y como dije, es un marrón, porque es una responsabilidad. Porque al final, y más con los tiempos que corren ahora mismo, tienes que ser un hombre de tu tiempo. Ese es el compromiso. Yo cuando me metí en el ejército, y sigo estando después de 25 años en el ejército, es por un compromiso, por una vocación. Una vocación con la institución militar. Es decir, con una serie de principios y de valores. No por unas ideas políticas, ni por un principio que realmente creo en la hermandad, creo en el trabajo en equipo, creo en los objetivos comunes, ¿no? Pero siempre dentro de un marco democrático, siempre dentro de la razón, es una cuestión básica. Y aparte que me daba la posibilidad de vivir experiencias que sabía que de otra manera no iba a vivir, como por suerte o por desgracia, a veces más por desgracia que por suerte, he podido experimentar, que es el de poder estar en misiones internacionales de seguridad o cooperativas, con un ejército democrático, con un ejército moderno, con un ejército que respeta los derechos humanos, la Convención de Ginebra, y que ha ido a hacer misiones de paz o de establecimiento
de seguridad o cooperación. O sea, realmente ahora queda una responsabilidad, porque que son muchos respecto a los que estoy involucrados en la calle. Es decir, ¿quién en su sano juicio quiere dar la vida por algo? ¿Quién en su sano juicio quiere destruir un país? Nadie, no sería lógico. Entonces es una responsabilidad. Entonces, por una parte es la suerte de que me hayan colocado en ese espacio en el que, según dicen hace 80 años que no había un poeta soldado que escribiese poesía en una zona de guerra sobre eso, o sobre la guerra, una zona de conflicto, mejor dicho, no una zona de conflicto, que escribiese sobre ese conflicto y después desde el punto de vista en el que lo escribo, y evidentemente pues es una gran responsabilidad, porque aunque al final no llegamos a nada, porque no me considero nada, no soy nada, soy una persona normal y corriente como el resto, que sí tiene sus ilusiones, tiene sus sueños y tiene su... pero al fin y al cabo somos sensatos, y al final lo que quiero es que mis hijos y mi mujer cuando lleguen a mi casa estén orgullosos de mí. Entonces no me puedo presionar, no me puedo presionar ni a mí, ni tampoco puedo presionar a la gente que me quiere, ni tampoco a los compañeros que apuestan por mí, ni tampoco a la gente que al fin y al cabo pues, te apoya para que hagas tu proyecto. Entonces es una grandísima responsabilidad, porque en cada momento tienes que saber lo que estás diciendo, tienes que reflexionarlo y tienes que tener siempre a la razón y a la ternura como la última elección del ser humano. Siempre tenemos que tener la razón, la reflexión y después la ternura, tener ese punto de generosidad para dar ese paso y decir vamos a seguir adelante, vamos a seguir creando cosas bellas, vamos a seguir creando cosas positivas, vamos a seguir construyendo antes que destruirlas. No sé. Hay una gran tradición en la que te insertas, por lo que puedo escuchar, que toca toda esa literatura escrita por soldados. Me viene a la mente Jorge Manrique en lengua castellana, Garcilaso de la Vega, Cervantes incluso, ¿no? Y más cercanos en el tiempo The War Poets de la Primera Guerra Mundial y Miguel Hernández en España, entre otros. Y pienso que la combinación entre una persona, un hombre de armas, un soldado, una soldado y un poeta que habla de la ternura y que habla de la razón, debe ser un equilibrio complicado, ¿o no lo es? No, bueno, si crees en lo que haces, no tiene por qué ser complicado. Es una cuestión básica. O sea, como si estás creando una imagen de forma de ti, sí, pero cuando crees en lo que haces... Es una voz muy necesaria, y hay una cosa que me interesa mucho de lo que dijiste, que hace 80 años que nadie escribe desde la perspectiva, por lo menos en lengua castellana, que haces tú en el lugar, ¿no? ¿Crees que sería interesante tener más voces de este estilo? ¿Hay más voces que están ahora tratando justamente esa realidad que tú estás trabajando en tu obra? Bueno, literatura en castellano la verdad es que desconozco. Y si hace falta, eso no lo puedo decir yo. Lo que hace falta son más gente que defienda la paz, hace falta más gente que defienda los derechos humanos, hace falta más gente que defienda el ayudarnos, el trabajar transversalmente, en seguir preocupándonos, el protegernos, el ayudar a los más necesitados. A veces perdemos un poco, o sea, nos hacen perder un poco, nos insuflan un sen, algo, no sé, que creemos que somos mejores que algo, ¿no? Cuando realmente somos iguales que todos. Y que al final vamos a acabar en el mismo sitio. Yo creo que lo que hace falta son más gente sensata en este mundo, da igual, que desarrolle su función como poeta soldado, o como frontalero, como profesor, o como abogado. Necesitamos gente más sensata, necesitamos líderes que sean capaces de llevarnos al buen camino, no a la destrucción, no hacia la confrontación. Y creo que mejor que a lo mejor personas que han estado allí y que han vivido esas cosas para sacar como conclusión de decir esto no. ¿Quién es su sano juicio? O sea, esto no es como en los años 30, en los años 40, ¿no? Que el padre besaba a sus hijos y a su mujer y después se iba al campo de concentración. Esto no puede ser así. No podemos trabajar con esa frialdad y con esa superficialidad, ni con ese doble rasero, ni con esa hipocresía, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía tiene que exigir eso, tiene que exigir sensatez, que es la ciudadanía es la que tiene que pedir sensatez. Pero claro, como antes decíamos, yo abogo porque los pueblos sean
los dueños de su designio, los dueños, no que hayan por encima personas o entes que decidan por ellos, ¿no? Y bueno, pues la historia nos está arrastrando a que son otros los que deciden por nosotros. Y los casos los vemos ahora mismo en la televisión. De un día para otro pierdes todo absolutamente. Y no somos conscientes de eso. Que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. De un día para otro. Porque son y esas niñas que están en el este, que no van a clase, que ya no tienen casa, eso hasta hace 2 días tenían casa. Tenían una vida normal y correcta. O sea, ha sido arrebatado en un segundo. Años y años de desarrollo, años y años de trabajo, años y años de lucha, de vida, que han desaparecido de un propósito. Eso no debería, pero es que eso pasa en África y ahora pasa todo, en Asia, en América. Lo que pasa es que bueno, esto nos queda un poco más cerca y nos hace mucho más receptivos, ¿no? Pero creo que deberíamos estamos en tiempo de reflexionar y creo que me temo que cada día que pase más vamos a tener más tiempo todavía más para reflexionar, porque bueno, aquí con esto acabo, mi percepción es que esto va a continuar. Hablando de reflexión y de sensatez, el último libro, En legítima defensa, que es el que tenemos justo aquí al lado, te lo voy a pasar porque luego casi ya me dije que ya nos vemos un poco más adelante. Pero el último libro en legítima defensa es un trabajo que tiene un marcado tono social y que yo siento como lector que está vinculado al diario de Afganistán, pero que en este caso vuelve a Canarias y te sitúa en el territorio desde que partes para luego aplicar, digamos que, esa experiencia de sensatez, de sentido común y un poco preguntarte y reflexionar sobre los hechos, todos esos hechos que acabas de describir que no funcionan, ¿no? Esas cosas que se dan por hecho y esas cosas que básicamente no se están construyendo de manera adecuada. ¿Podrías hablar un poco de legítima defensa y de dónde nace y hacia dónde mira? Bueno, la verdad es que en legítima defensa, tanto Afganistán tiene un soldado como en legítima defensa son 2 libros que están encuadrados en lo que yo denomino mi cuarta etapa. Cuarta etapa de proceso creativo, que es la parte más social y entonces en legítima defensa hay poemas que se escribieron en Afganistán, que están escritos en el libro. Lo que pasa es que por el discurso, por la temática, a lo mejor no cuadra en el diario. Estuve a punto de algunos poemas de meterlo en el diario, pero dije no, vamos a dejar el diario limpio, sin emocionalidad, o por lo menos más de lo que tiene que ir. Y vamos a dejar más la parte pasional a la legítima defensa. Y legítima defensa empezó con la crisis de 2011 a fraguarse al calor de la generación de los poetas de la generación Beatles, de Jack Kerouac, Lance Barrow, esta gente, estos locos, Carlos Bukowski, y que después también, bueno, pues también con los poetas sociales españoles de la posguerra, Paz Otero, Gabriel Celaya, para después acabar con la experiencia cuando estuve en Afganistán y de escribir algunos poemas estando allí, aunque no tiene nada que ver. Pero parten de mi barrio, parten de esos poetas de la crisis, poetas que hablan del problema cuando estás en el problema. Porque hasta hace mucho eran casi todos los libros que yo había leído, y bueno, y fue quizás, si no me cuenta, la generación Bindi, la que me dio también la clave también, era de que, claro, de que Bukowski o esta gente por lo menos decía, soy un miserable, pero es que no, porque lo soy, o sea, voy a hablar de los miserables, pero voy a hablar de los miserables porque soy un miserable. O sea, soy un misógino, soy un machista, pero soy así, y yo lo reconozco, que no digo de que esté bien, pero sí esa capacidad de reflexión, de por lo menos decir, vale, no me caes bien, pero bueno, por lo menos dices, no me engañas, ¿no? O sea, no me engañas, ¿no? Y este libro lo que intentaba era ser honesto con uno mismo y después con la realidad de ideas, ¿no? Es decir, no me cuentes claro, que si algo interno, no me cuentes ni locas, no me cuentes tonterías, ¿no? Aquí vamos a hablar de lo que es realidad, no me importan tus problemas, vamos a hablar de los problemas nuestros, no de los tuyos, ¿no? Es un poco el distanciamiento, ¿no? Con la generación Bindi, estoy comparándome ahora con la generación Bindi, perdonadme, o sea, perdonadme, desabrupto, ¿no?
pero era un poquitillo lo que yo veía, donde yo a lo mejor podía crear algo diferente, ¿no? O sea, no con todo mi respeto, evidentemente, ¿no? Pero, si me permites, decir que tiene trazas de son influencias, es decir, no quiere decir que te encuadres en eso, pero sí no, para sí nada, que hay para nada. influencias. No, lo que me gusta es simplemente que abordan lo que es el problema, porque están dentro del problema, básicamente. O sea, no, nada más. O sea, no entro, evidentemente, en esas lecturas, ¿no?, de esa época, ¿no? Solamente eso nada más, para que no haya ningún tipo... O sea, lo que veo es eso, que hablan del problema. Y en la literatura española en concreto, y de la poesía social en España en concreto, las voces que en ese momento, que seguramente que habían otras voces, pero las voces que me llegaban a mí, eran voces que hablaban del problema, pero fuera del problema. A mí eso no me interesa. A mí no me interesa un poeta o un escritor que hable de fuera del problema. Me interesa la persona que está viendo ese problema y que tiene la capacidad, como decía Levinas, de ante la reestructuración del ser humano a partir de la nada, una persona que ha vivido en un campo de concentración, es un filósofo judío, ¿no?, que es capaz de parar todo y decir, no, vamos a creer en la construcción del ser, a partir de la nada, utilizando la responsabilidad, la ética y la libertad. Entonces, esa es una de las bases fundamentales de mi literatura, de mi poesía, de mis escritos. ¿No? Vamos a dejarnos de las cuestiones pasionales, vamos a dejarnos de las cuestiones de los prejuicios y vamos a abordar lo que es la reestructuración del ser a partir de la nada, pero utilizando la responsabilidad, la ética y la libertad. Y en ese sentido, es un libro que empieza desde lo local, desde la crisis, de yo, si formo parte de la crisis, yo voy a hablar de lo que nosotros, los hijos de los obreros, los hijos de las familias humildes, pasamos. Cómo vivimos la crisis. Porque nosotros no estamos en crisis. Nosotros siempre hemos estado en crisis. Nosotros no hemos... La crisis no nos ha llegado en el 2011. La crisis nos llegó desde que nacimos. O sea, nosotros fuimos la crisis. O sea, para nuestros padres, ¿no? Fueron los pobres, ¿no? Y a su vez, ¿no?, nuestros padres fueron los pobres que hicieron la crisis. No. Entonces es un poco... Entonces está dentro de ese entorno social, está dentro de ese compromiso que siempre he llevado, que es de, a nivel poético, solo hablar de lo que vivo, de lo que puedo interaccionar entre lo que leo, lo que aprendo, lo que me enseña y lo que vivo. Porque para mí no tendría ningún tipo de... el diario de Ana Frank no tendría ningún tipo de sentido si no fuese Ana Frank. Porque ella sí puede hablar en eso. Entonces ahí sí, ¿verdad? Pero es mi base. No significa que sea la mejor. Yo creo que un poeta tiene que ser, pues, como era Lope de Vega, que era una especie como de reportero de su tiempo, cuando hacía las obras de teatro, ¿no? Él hacía como de periodista y lo que hacía era contar lo que pasaba en los pueblos, pero lo teatralizaba, ¿no? Lo teatralizaba, en fin, lo hacía teatro, lo teatralizaba, bueno, en fin, lo hacía en teatro. Entonces, bueno, pues es un poquitillo, entonces va en esa línea, es la línea de la poesía social, en la que el poeta está comprometido con el tiempo en el que vive y en la que habla de su experiencia. Quería apuntar una cosa también muy importante, y es que todo el tiempo que estamos hablando de poesía social estamos hablando de Canarias, es decir, en el territorio canario están conviviendo digamos, ese tipo de barrio, el barrio turístico, vamos a decirlo así, la zona turística con este otro barrio. Antes de seguir con mi otra pregunta, me gustaría, por favor, si eres tan amable, que leyeras otro poema, un poema de este libro, para ilustrar un poco lo que hemos hablado, para luego hacerte una pregunta un poco con respecto a los barrios en Canarias y encuadrar ese libro como un libro muy de Canarias. Bueno, voy a leer es un poema, está en la página 40. A las 57. Hay un libro que está dando vueltas por ahí. Bueno, ya el artículo 1. El poemario es una especie como de constitución. Está estructurado como una constitución. Tiene un manifiesto, tiene un preámbulo, pues tiene unos artículos que conforman lo que es el cuerpo del libro de poemas. Y bueno, pues el primer título era Legítima Defensa, la Nueva República, pero bueno, como no cuadra mucho, porque realmente es la ruptura del orden establecido, como tenía como fondo de argumento, y al final se quedó en Legítima Defensa, Vivir no basta.
un poco mucho más amplio todavía, ¿no? Pero está por ahí los versos de Pedro Calando la Barca que rematan el hilo de poema. Y este es el artículo 1. Y dice así el artículo 1. Las estatuas auguran la pérdida de tiempos anteriores, sus derrocados imperios al borde de los labios, sus imposibles naufragios. Somos el testimonio fiel de un hundimiento, los arrasados estandartes que aún ondean sobre los devastados territorios. Arrastramos hasta lo inconcebible nuestras derrotas, las legamos a nuestros hijos, los hacemos partícipes de nuestras frustraciones y sin embargo decimos, hemos vivido tiempos mejores. El pasado siempre será mejor que el futuro. Aquellos años jamás volverán. Y nos sentamos otro lunes más, cara al sol, en el mismo banco, en el mismo hueco, en el mismo ataúd. Muchas gracias. Como hemos dicho, Canarias es un enclave que depende inmensamente del turismo. Y en el modelo actual, con la pandemia, quedó claro que había una dependencia que incluso se tornó en algo brutal, ¿no? Una cosa que se conoce poco de Canarias es que hay un contraste muy fuerte entre el lujo del turismo y el hecho de que es una de las comunidades con mayor índice de población en riesgo de exclusión en toda España. Siendo este un poemario evidentemente de Canarias, digamos, de la situación social en Canarias, y que toca esa parte, sé que además en tu faceta de la que hablaste ahora, donde la honestidad es tan importante, has desarrollado una labor como columnista y analista social, y me gustaría saber cómo viviste un poco toda esa situación, teniendo en cuenta la situación canaria. Sí, bueno, la verdad es que cuando se paran los hoteles, se paró Canarias. Entonces, se paró básicamente Canarias. Entonces, se quedaron muchísimas familias sin acceso a productos de primera necesidad. Familias en especial situación de vulnerabilidad. Nosotros creamos unos proyectos, sobre todo el más que trabajo nos dio y más satisfacciones que nos mostró fue una cadena de ayuda. Tiene mucho que ver con la cadena de luz. Te iba a decir que justamente por esa situación los intelectuales, pues hasta de aquí, desde Suecia, nos ayudaron y creamos esa cadena de ayuda que fue capaz de en un año y medio dar respuestas a casi 4.500 familias en especial situación de vulnerabilidad. Sin recibir un solo duro, solamente con donaciones en especie nada más, fuimos capaces de dar respuesta y de crear un equipo de voluntariado de 100 personas aproximadamente en ese año que duró toda la pandemia. Porque la gente al quedarse en el paro estaba casi 45 días sin cobrar. Bueno, porque lo de la pandemia fue el 14 de marzo, el 30 no cobraron, es decir, claro, porque ellos, en fin, hicieron unos programas laborales y tal, al final cobraban en abril, pero es que en abril cobraban lo que habían cobrado en marzo. Entonces, es decir, que las familias estaban casi 2 meses y medio sin tener un ingreso. O sea, fue terrible. Yo no sé cómo aguantó la verdad es que así somos los españoles, somos de lo peor y de lo mejor. En este caso, fuimos capaces de la verdad es que de estar dentro de, en fin, la verdad es que fuimos una máquina. Sí. Porque después con todo lo que estaba cayendo, fue la movilización absoluta que tuvo la sociedad, por lo menos Canarias, por lo menos, en especial de Tenerife, de dar respuesta a esas familias sin pedir nada a cambio. Fue increíble, fue increíble. Sí, porque ¿y cuáles fueron las herramientas que se crearon? Porque esto es una respuesta, digamos, a una cuestión... Este es el discurso. Pero una cosa que me interesa mucho de tu propuesta literaria es que también es una propuesta de acción, es decir, tú vas a hacer algo, luego lo vas a contar, luego vas a reflexionar sobre ello, y en este caso se hizo mucho por mucha gente. Hablas de 4.500 familias, pero además no solo fueron esas 4.500 familias, sino que durante un largo tiempo, ¿no? Y los problemas de movilidad también no existían.
O... Sí, bueno, no, eso es otra cosa con el tema del tema de la movilidad. Da cuenta que esos involuntarios iba a llevarle la comida a la gente a sus casas. Es decir, imaginaros que de forma espontánea el pueblo se organiza, empieza a pedir donaciones, la gente en sus casas guardan esas comidas, también los ayuntamientos también ceden espacio, ¿no? Y después, claro, como la gente no podía salirse del confinamiento, que es lo que nos está pasando en Shanghái, por ejemplo, en China, con la famosa tecnología y tal, pues teníamos que llevar la comida a la casa. Nada más que solamente unos pocos podían salir de sus casas con un permiso determinado para poder dar asistencia. O sea, que yo no sé cómo las familias aguantaron esos 2 meses y medio de confinamiento real, y después aquellas que, claro, que fueron desenganchadas del sistema laboral y que no encontraron más trabajo. Entonces, claro, tenían que seguir sobreviviendo de alguna manera. Pero después ya los diferentes canales para decir que al final, es decir, como antes comentábamos, no solamente es la propuesta mía personal, ¿no? o con la gente con la que yo trabajo, o con la gente con la que hacemos los proyectos, es que la intelectualidad no tiene solamente que quedarse en un golpe de tweet o en un posteo de Facebook, ¿no? Yo creo que sí, somos todos muy buenos poetas, buenos intelectuales, buenos narradores, pero yo creo que si vamos blandiendo una serie de consignas, tenemos que demostrarlas, ¿no? Yo creo que la militancia en ese sentido no solamente tiene que ser literaria, sino también tiene que ser social, porque si no nos quedamos en nada. Pero es mi valoración personal. O sea, admiro a los escritores, a los poetas, a los narradores que se dedican solamente a eso, porque yo vengo de unos orígenes diferentes. Entonces a mí me gustaría que me diese la misma oportunidad que me dieron a mí, el de yo poder haber estado y estar con la gente con la que me ha dado la oportunidad, Premios Nacionales de Literatura, Premios Nobel, Premios Planeta de Narrativa, gente maravillosa que no tendrían por qué ayudarme. A mí me gustaría que eso también se repercutiese en los demás. Entonces yo, a ver si ahí sí estoy acomplejado, ¿no? porque me siento que le debo algo a la vida, porque he sido un privilegiado. Entonces era un chico de barrio, un chico humilde, que haya vivido cosas y sé que cosas, y más cosas que van, ¿no?, a suceder por los proyectos que tenemos y tal. Yo creo que tenemos que ser generosos. Por eso antes decíamos que tenemos que tener siempre a la razón y a la generosidad o a la ternura como solución personal. Tenemos siempre que dar algo a los demás. No nos podemos ir de este mundo sin dar algo. Un libro. Yo no quiero dar un libro. O sea, si puedo dar un libro, digo un libro, pero un libro nada más. O tenemos que dar algo, tenemos que, no sé, dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, no sé, algo más, ¿no? Algo, no sé, porque hay gente que realmente lo necesita. No todo el mundo, no digo de que abrir las puertas de vuestras casas, ¿no? Pero sí algo social, por lo menos algo, dejar algo. Por lo menos si lo decimos de boca. Ya, si no lo digo, pues por lo menos soy dueño de lo que callo. Por lo tanto, no me he metido en nada, no he puesto ningún tipo de compromiso, pero como soy yo como soy, al final una cosa me lleva a la otra y al final acabo, pues, hasta arriba, me meto en cada berenjenal que digo, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? Que no tengo tiempo ni para vivir, tengo. Y al final, bueno, pues, pero bueno, yo soy esclavo de mis palabras y bueno, pues al final. Pero estoy convencido que la militancia de una persona que se considera un ciudadano de su tiempo, una persona de su tiempo, tiene que acabar en la militancia real por los demás. Si no, las palabras se llevan mucho. Dentro de todo ese trabajo del que hablas, de estar dispuesto a trabajar por las oportunidades para otros, sé que tienes un proyecto en marcha que es muy bonito, que es el Foro Internacional Euroafricano, que también trata de oportunidades y de interconexiones y de internacionalización y de traer y de llevar, ¿no? de llevar desde Canarias y de traer a Canarias. ¿En qué consiste y cómo se asienta en Canarias? Bueno, la verdad es que era de las cosas, pues, de lo que decía, de estas cosas maravillosas que pasan. O sea, yo caigo en el perfil de poeta soldado de casualidad y caigo, como caigo en los diarios en los que colaboro, en los 16, caigo allí de casualidad, pero al final, claro, vas creando equipo. Entonces, yo creo que tendré que ir por ahí, porque es que no tengo nada especial, honestamente. Y el Foro Internacional Euroafricano lo que intenta hacer una especie como de congreso iberoamericano, de diferentes estados, pero de África y Europa. Entonces, claro, es como si fuese, como era de Orebra, soy como el de Dura.
Yo soy como Odenbro, oye, ¿sabes? Yo veo Odenbro y me meten ahí en un sitio y yo qué pinto aquí, ¿no? Un tío, una persona humilde, ¿no? Y entonces, claro, cuando ves que quieren que formes parte de ese proyecto del Foro Internacional Africano, que lo que busca es ser una plataforma de líderes políticos africanos y europeos en el que se busque el desarrollo de los territorios africanos a través de las ayudas europeas y a través del impulso de los derechos humanos, ¿no? Y te ves que estás con jefe de Estado y ¿yo qué pinto ahí? Si yo pasaba por ahí, estaba pidiendo agua, estaba bien. Entonces, pero claro, como tienes unos principios, tienes unos valores, al final la gente que tienes alrededor también tiene esos principios y esos valores. Y al final vas creando sinergia y al final vas creando, ¿no? ese buen rollito que después te hace hacer cosas, o por lo menos inicialmente parece que te hace participar en cosas que jamás en tu vida ibas a prever. En el caso nuestro, pues bueno, no puedo decir nada, pero este año vamos a hacer la tercera edición del Foro Internacional Euroafricano y bueno, van a haber líderes europeos, ¿no? de alto rango, o de alto comisionado, y entonces al final es a lo que íbamos. Hay que creer en grande, pero con humildad. Creer en grande en el sentido de hay que creer en los nobles valores, porque eso es lo que nos hace grande. No hay que creer en los grandes proyectos, que a veces nos equivocamos. Cuando digo que hay que creer en grande, es que hay que creer, que tienes que creerte realmente que es así, que la generosidad gana. Es que en las películas siempre ganan los buenos, pero ¿cómo no van a ganar los buenos en la vida real? ¿Es injusto o no sería injusto? Pregunto. O sea, es súper injusto, ¿no? Tienen que ganar los buenos al final. Entonces, esas son realmente las grandes... yo creo que son los grandes sueños. O sea, no es el estar con tal persona o con tal persona. No. Los grandes sueños es que siendo buenos podemos crecer. Siendo buenos podemos ayudar a los demás. Siendo buenos, que no tontos, es importante, ¿no? Pero siendo buenos podemos hacer las cosas. Y podemos crear y podemos hacer belleza. Sin duda, estoy convencido que es así. Hablando de crear y de hacer belleza, todos estos proyectos, todas estas cuestiones que materializas, también se convierten en literatura. Hablé antes, quizás formulando la pregunta de una manera un poco extraña, pero que tú recondujiste muy bien, sobre todo porque lo que quería era que hablaras de la cadena de ayuda. Pero sí había mencionado el tema de que tienes una columna en la que escribes, en la que reflexionas. Sé de buena tinta que ahora trabajas mucho esa faceta donde escribes periódicamente, también escribes sobre arte. Me gustaría saber un poco qué depara el futuro en lo literario, porque todas estas oportunidades, todas estas interconexiones, todas estas en valor que están repercutiendo en Canarias y a través de ti, ¿cómo las volveremos a ver en lo literario? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes algún proyecto en marcha en ese sentido? No. ¿Se estoy poniendo en un compromiso? ¿Tienes un poco de agua? Yo creo que ellos, más bien ellos, no por ella. No, pero supongo que sí o no. Es que yo creo que lo más valioso de la vida es que a veces hay cosas que no predices, ¿no? Y lo que no predices es lo que está por llegar. Tú sabes lo que quieres. Bueno, mejor dicho, tú sabes lo que no quieres. Lo que quieres no lo sabes, pero lo que no quieres seguro que sí, porque eso es una de las cosas que yo creo que es lo que aprendemos rápidamente en la academia, es qué es lo que no quieres. O sea, en la academia militar lo que aprendes no es lo que quieres, es lo que no quieres, ¿no? Entonces, y la vida al final se reduce en eso, en saber qué es lo que no queremos. O sea, todo lo que no queremos, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, siendo honesto, no tengo pensado en si quiero vivir, quiero seguir haciendo experiencias, ¿no? Pero tengo proyectos literarios, tengo cosas ahí pendientes, tengo 4 proyectos literarios, 4 o 5 proyectos literarios, que los tengo por el tema de la pandemia y tal, los tengo parados, y estoy esperando el momento para sacarlos. No tengo prisa, es que la creación literaria, bajo mi punto de vista, no hay prisa, porque creo que tiene que ser una conjunción entre lo que leemos, entre lo que estudiamos, entre lo que investigamos y lo que vivimos, para después poder volcarlo en el texto. Entonces, como no puedo hacerlo todo, soy padre, tengo 4 hijos, tengo 2 nietos, no puedo hacer todo, entonces tengo que vivir un poco más, a veces hay que vivir un poco más, y hay que ir dosificando, ¿no? Pero tengo muchos proyectos, ahora mismo estoy más involucrado, tengo un proyecto muy estético, que estoy trabajando con Rafael Guillén y con otros escritores más, con Juan Wilkin, un poemario muy estético, que es
ahora mismo lo que más, mi mayor prioridad ahora mismo, pero de resto es el vivir, el seguir haciendo estos proyectos que me apasionan un montón, que es el de poder intentar ayudar al resto de la gente con cosas reales, Pero la literatura la tengo, en la que puedo apoyar el arte contemporáneo, pues apoya con reseñas, no críticas, pero sí reseñas de arte contemporáneo, o sea que todo lo que sea cultura y todo lo que sea derechos humanos tiene mis espacios de los periódicos para cualquier tipo de cosas. Pero sobre todo ahora lo que queda por ver es lo que nos queda por vivir todavía, tanto en cuanto el que quiera que esté arriba decida que sigamos viviendo y puedan disfrutar de estas veladas en las que habéis aguantado estoicamente esta turra que os he dado, que he venido de Canarias a leer, a hablar de mi libro, ¿sabes? Y entonces pues, no sé, porque yo creo que era una de las últimas preguntas, si no... Era la última pregunta, ¿no? Pero yo creo que merecen un aplauso, ellos merecen un aplauso, yo creo que merecen un aplauso. Vamos, ha sido maravilloso. Y si quieren hablar, si quieren decir algo. Si tienen algo que decir, nos encantaría escuchar las impresiones, preguntas, ideas, cualquier cosa que quieran añadir. Hay un bar aquí al lado, unas tapas buenísimas. No, lo que sí quisiera decir yo es que... ¿Qué? No era el DJ. Vale, es luego. Lo que sí quería agradecerte la oportunidad de poder estar contigo, compartir este tiempo y que vinieras a responder estas preguntas, que vinieras desde Tenerife aquí para que yo te pudiera hacer estas preguntas y ustedes pudieran escuchar las respuestas. La verdad es que es un placer poder hablar contigo y espero que también con esto poner en valor y digamos que mostrar todo lo que Canarias tiene que ofrecer, además del turismo y de otras cosas que también ofrecen, que son más conocidas y que en ese intercambio, cuando venimos desde Suecia y vamos hacia Canarias, podemos buscar pues, actores culturales, literarios como tú, Serina, y como los invitados que vendrán después y que están ahí presentes y que están trabajando y que existen, ¿no? Y que agradezco muchísimo pues, antes a la Embajada Canarias Crea que esto sea posible para poder seguir teniendo estas conversaciones, que ustedes las puedan recibir y que podamos hacer toda parte de ellas. Así que muchas gracias por la turra o por la conversación.